Buenos días, somos Junior Villarreal y Sergio Acosta, estudiantes de Ingeniería Aeronáutica de quinto semestre de la Universidad Los Libertadores, y en esta oportunidad explicaremos un ejercicio de transferencia de calor aplicada al fuselaje de un avión, analizando las pérdidas de calor tanto en velocidad crucero como internas a los pisos de este. A continuación mi compañero leerá el ejercicio y daremos inicio a la solución de este. Un fuselaje de avión cuyo diámetro es 11 metros se encuentra volando a una altitud de 35.000 pies, donde la temperatura es de menos 56 grados Celsius y un H de aire de 100 watts sobre metro cuadrado por Kelvin en el exterior del avión. En el interior del avión la temperatura es de 22 grados Celsius. Para el H del aire, 25 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. El avión cuenta con tres capas de espuma aislante, cuyo coeficiente de conductividad es 0,035 watts sobre metro por Kelvin, de 30 centímetros de espesor cada una. Una capa compuesta por una aleación de aluminio y litio 93.5 watts sobre metro por Kelvin de 40 centímetros de espesor y 5 capas de fibra de carbono de 20 watts sobre metro por Kelvin de 14 centímetros de espesor cada uno. Los efectos de la radiación se expresan ya que se encuentran en la convección. Determine la razón de pérdida de calor que sufre el fuselaje a estas condiciones. Si el avión cuenta con tres niveles internos donde el espesor de los pisos tiene un K de 93.5 watts sobre metro por Kelvin de 40 centímetros, calcular la pérdida de calor en los dos pisos y la temperatura en el nivel más alto es de 10 grados Celsius, H de 12 watts sobre metro cuadrado Kelvin, en el nivel intermedio 8 grados Celsius, H de 11 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, y en el nivel más bajo es de 6 grados Celsius para un H de 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El área de los pisos es igual a 60 metros cuadrados. Las suposiciones para este ejercicio son flujo estacionario, flujo unidimensional y el efecto de la radiación se encuentra dentro de la convección. Inciso A. Los datos son 11 metros, T infinito 1,22 grados Celsius, H 1,25 watts sobre metro cuadrado Kelvin, T infinito 2 menos 56 grados Celsius, H2 de 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin, el K de la espuma es 0,035 de espesor de 30 centímetros, el K de la aleación entre aluminio y litio 93.5 de 40 centímetros de espesor, el la K de la fibra es de 20 watts sobre metro por Kelvin y de un espesor de 14 centímetros. Teniendo ya todos los datos que nos da el problema, procedemos a revisar a qué tema se hace referencia y nos damos cuenta de que es la conducción y convección en un cilindro de múltiples capas. Sabemos que para encontrar la pérdida de calor en un cilindro es necesario construir una red de resistencias de lo que nos propone el ejercicio, como se muestra en la siguiente figura. Para este caso tenemos un total de 10 resistencias, donde la primera y la última son de convección y las 8 demás son de conducción. Para hallar las R de convección, nuestra fórmula que tenemos es 1 sobre el H por 2 pi R por el espesor. Entonces procedemos a calcular nuestra convección R convección 1, que es el interno del avión, del fuselaje. Quedaría 1 sobre 25 watts sobre metro cuadrado por Kelvin por 2 pi por 9 metros, que es el radio hasta del centro a la primera capa, por 0.3 metros, que es el espesor, y nos da como resultado 2.35 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre watt. Para hallar nuestros R de conducción, nuestras resistencias, tenemos la fórmula logaritmo de R mayor, del radio mayor sobre el radio menor sobre 2pi es LK de 1.
y procedemos a hallar nuestros R's de conducción. Para nuestra primera capa espuma aislante es 0,496, para nuestra segunda capa de espuma es 0,481, para nuestra tercera capa es 0,465, para nuestra primera capa de aluminio de la aleación de aluminio y litio es 1.685 por 10 a la menos 4. Para la primera capa de fibra de carbono es 7.673 por 10 a la menos 4. Para nuestra segunda capa de fibra de carbono es 7.55 por 10 a la menos 4. Para nuestra tercera capa de fibra de carbono es 7.44 por 10 a la menos 4. Para nuestra cuarta fibra de carbono es 7.33 por 10 a la menos 4. Y ahí obtendríamos todas nuestras R de conducción. Y nuestra segunda R de convección, que sería en la parte externa del fuselaje, tenemos 5.89 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre Watt. Ya teniendo todas nuestras resistencias, hacemos una sumatoria de todas ellas para obtener la total, que nos da 1.45 Kelvin sobre Watt. Para encontrar en sí la razón de transferencia de calor en el fuselaje, tenemos la ecuación de T infinito 1, que es la temperatura interior, menos T infinito 2, que es la temperatura exterior, sobre nuestra sumatoria de resistencias totales. Reemplazando los datos, como lo vemos en la ecuación, tenemos que poner las temperaturas en Kelvin, porque nuestra resistencia maneja esta unidad. Si fuera en Celsius, se dejarían en Celsius. Tendríamos 295 Kelvin menos 217 Kelvin sobre 1.45 Kelvin sobre Watt. La razón de pérdida de calor que sufre el fuselaje a estas condiciones sería de 53.76 watts. A continuación, mi compañero Sergio explicará el punto B. Ahora nos muestra la figura también que en la parte inferior del fuselaje tenemos tres niveles formados por dos pisos y nos damos cuenta de que el tema ahora a tratar es la conducción en placas planas, lo cual debemos utilizar con otras fórmulas, pero antes dividir el problema en dos, es decir, primero hacer la pérdida de calor para una placa y luego para la otra. Al final sumarlas y obtener nuestra pérdida de calor total en los pisos. Entonces proponemos la primera red de resistencias, como se muestra en la figura. Bien, inciso B. Los datos siguientes son: temperatura subinfinito 1 es igual a 10 grados Celsius. El coeficiente de convección es de 12 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Temperatura infinito 2 es de 8 grados Celsius. Y el H es igual a 11 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Temperatura subinfinito 3 es 6 grados Celsius y el H es igual a 10 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. La constante de conducción del piso es de 93.5 watts sobre metro por Kelvin. La longitud del espesor es de 4 centímetros, 40 centímetros. Bien, a continuación partimos de las fórmulas de resistencia en placas planas y es la siguiente. Para la convección es 1 sobre H por área. Entonces tenemos 1 sobre 12 watts sobre metro cuadrado por Kelvin por el área del piso, que en este caso son 60 metros cuadrados. Y nos da un total de 1.38 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre watt. Para la resistencia por conducción, la fórmula es la siguiente. Se tiene la longitud en la parte superior y en la inferior se tiene la constante del piso y el área del piso. Entonces para la primera y única resistencia de conducción de este parte del problema es 0.4 metros sobre 60 metros cuadrados por 93.5 watts sobre metro Kelvin, y eso nos da un total de 7.13 por 10 a la menos 5 Kelvin sobre watt.
Al igual que en la sumatoria del punto anterior, tenemos que sumar la resistencia de cada parte del problema y nos da un total de 2.96 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre Watt. La Q, o sea, la razón de pérdida de calor, es igual tanto en cilindros como en placas planas. Entonces tenemos la fórmula que Q es igual a T sub infinito 1 menos T sub infinito 2 sobre la sumatoria de las resistencias. Cabe resaltar que la temperatura sub infinito 1 tiene que ser mayor a la temperatura sub infinito 2. ¿Por qué? Porque siempre la razón de pérdida de calor va de un punto más cálido a un punto más frío, no viceversa. Entonces, para el primer piso, se tiene que la razón de pérdida de calor es 4054.05 watts. Como ya tenemos la resistencia por convección 2, entonces lo único que hacemos es sumar de nuevo y calcular la resistencia 3 y la sumatoria, que nos da un total de 3.24 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre watt. Y la razón de pérdida de calor es igual a 6.17.28 watts. Como al principio del ejercicio constamos que tocaba sumar las dos razones de pérdida de calor, entonces internas, tenemos un total de 4.671 kilowatts.